porque somos una gran familia unida para servir. Iglesia Ministerio de la Unión, Asambleas de Dios te invita a celebrar los días martes y miércoles a las 7 p.m. Viernes, ayuno congregacional, 8 a.m. Sábados, servicio juvenil, 7 p.m. Y domingo, servicio dominical, 9 a.m. Ubicados en la carrera 45, número 4003, Barrio República de Israel, Cali, Colombia. Contacto 317-517-4149. Búscanos también en Facebook como Iglesia Ministerio de la Unión, en Instagram, @Iglesia Ministerio de la Unión, y en nuestro canal de YouTube, Ministerio de la Unión. Ven con toda tu familia, te esperamos. Ven con toda tu familia, te esperamos. Celestial, que sea ahora, Señor, tu Espíritu Santo hablándonos y enseñándonos por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, vamos a recordar que estamos trabajando un lema muy hermoso en nuestra iglesia, y es de mantenernos en esa libertad que Cristo nos ha dado y experimentando sus maravillas, sus beneficios. Es algo que fortalece nuestra fe y nos ayuda a permanecer. Amén. Permanecer en esas cosas, en esa vida hermosa que Dios nos brinda. Del énfasis que estamos trabajando en este trimestre es creciendo ¿en qué? En las disciplinas. A ver, se les olvidó. ¿Cuál es el énfasis? Creciendo en las disciplinas espirituales y de vida. ¿Cómo es? Repítanlo. Bueno, si están aquí. Saben que es crecer en las disciplinas espirituales y de vida. Tenemos un gran ejemplo, un gran testimonio para seguir. Cómo con su vida, aún estando un bebé y dependiendo de sus padres, nos enseña sobre este tema. ¿Qué es crecer y de qué manera lo hacemos en esas disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son todas aquellas acciones que nos llevan a relacionarnos cada día más con Dios. Nos relacionamos con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? A través de la adoración, cantando, a través de la obediencia a lo que Él nos manda, a través de permanecer esa comunión plena con Él, saber que Él está al tanto de todas nuestras necesidades. Nos relacionamos con Dios y es una disciplina el tener esa fe. Aún en momentos difíciles, creer que Dios lo puede y lo hace. Amén. Todo eso son disciplinas espirituales. El poder ir a la vigilia. Yo no pude estar en ese lugar tan hermoso. Vi algunos videos y se pudieron gozar. ¿Cuántos fueron a la vigilia? A ver, yo veo las manos. Muy bien, qué lindo. Un buen grupo. Y fueron de todas las iglesias, faltó mucha gente, faltamos, y seguramente que si de todas las iglesias de asambleas hubiesen ido, el lugar había sido pequeño, porque con los que fueron estaba lleno, y creo que hubo una gran bendición, ¿verdad? Los que fueron. Eso también es una disciplina espiritual, poder gozarnos en esas fiestas de ministración, de palabra y de alabanza a Dios. Entonces encontramos ese gran ejemplo en nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro por excelencia? Jesucristo. Jesucristo es nuestro maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. Y quiero que miremos hoy aquí en el libro de Lucas, desde el capítulo 2, empezamos a ver el ejemplo de este gran maestro, nuestro Salvador, cómo nos enseñó
y nos mostró lo que era un crecer en disciplinas espirituales y también en disciplinas de vida. Nos referimos a disciplinas de vida como aquellas cualidades y características que como hijos de Dios debemos tener en nuestra vida, en nuestras acciones, para comunicarnos con otros. De nosotros como cristianos esperan las mejores ¿qué? Actitudes, ¿verdad? Las mejores respuestas, esperan el mejor comportamiento. Con el hecho de que usted asista a la iglesia, ya aún le van a cambiar el nombre. ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo nos dicen? ¿Ah? Evangélico, a veces con amor y otras veces con menosprecio. Nos dicen evangélicos o cristiano o aleluya o cualquiera de otros nombres, porque ahora lo ven a usted como alguien diferente. Y así como nos miran quizás para expresar algún término como de menosprecio, también nos miran como ejemplo y esperan de nosotros esas actitudes, características y cualidades especiales que no van a esperar en otros. Y por eso también cuando fallamos en alguna de esas, cuando nos comportamos de manera como no se espera, entonces también dicen, bueno, ¿y usted no pues que es cristiano? ¿No pues que es evangélico? ¿Por qué actúa de esta manera? Porque ya los ojos están ¿qué? Puestos en nosotros. Y por eso lo importante que no solo crezcamos en disciplinas espirituales, que aprendamos la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, que podamos evangelizar, que demos testimonio de la salvación, que oremos, ayunemos, pero si no sabemos tratar al prójimo, si nos comportamos de manera como cualquier impío, si respondemos de manera violenta a cualquier reclamo, entonces todas esas disciplinas espirituales, ¿cómo se van a ver? ¿Ah? ¿Cómo creen? No tendrían valor, porque si yo crezco en disciplinas espirituales, también debo crecer en disciplinas de vida, y que lo que yo hable, diga y exprese debe estar representado en mis acciones, en mi comportamiento, en mis actitudes, y poder ser ese embajador representando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y que puedan decir, ese sí es un hijo de Dios, esa sí es una hija de Dios. ¿No les parece bonito? Eso es lo que estamos aprendiendo en este trimestre. De eso se trata este énfasis. Vamos a crecer y Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Miremos entonces en Lucas, mire. En el capítulo 2, versículo 21 al 32, nos muestra ese momento especial que después del nacimiento, Jesucristo fue presentado al templo por sus padres. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En ese momento, siendo Jesús un bebé, empezó a crecer. Y ese crecimiento empezaron a proveerlo sus padres. Y no era solo un crecimiento natural y físico, sino también un crecimiento espiritual. Y lo llevaron a presentarlo al templo, como es lo que Dios anhela y muestra en su palabra que debemos hacer por nuestros hijos. Amén. Por eso es tan importante para nosotros los padres que podamos sembrar en nuestros hijos, en esos bebés que apenas nacen, empezar a sembrar aquello que queremos que nuestros hijos tengan en su vida. No solo aquellas disciplinas espirituales, que reconozcan que hay un Dios, que aprendan a amarlo, que puedan acudir a Él cuando lo necesitan, que los instruyan allí desde pequeñitos.
No dejen esa tarea a los jardines, ni a las nanas, aún ni a las abuelitas, porque a veces las abuelitas cansadas nos volvemos alcahuetas y no enseñamos. Bueno, yo todavía no me ha tocado, vamos a ver cómo me comporto. Pero hagamos la tarea como padres. Es a nosotros que nos toca sembrar en esos primeros años de nuestros bebés estas disciplinas espirituales y de vida. Es usted el que le enseña el amor de Dios, el temor al pecado y la gran diferencia de ser un hijo de Dios. Y los chiquitos aprenden, ellos entienden. Y eso queda grabado en su corazón. Y aun cuando crezcan y enfrenten situaciones y tentaciones, ellos van a saber, Dios me está viendo y no puedo hacerlo porque no es lo bueno. Cuando estén en cosas duras y difíciles van a decir, Dios ayúdame, mi mamá me enseñó que Dios me puede ayudar y que me protege. Y eso no se lo va a robar nadie. Amén. Y por eso Proverbios, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará. Porque tarde que temprano, eso que quedó sembrado será lo que le va a ayudar y lo que le va a recordar que Dios le ama y que otra vida diferente sin Dios no vale la pena. Amén. Entonces Jesús desde niño empezó a recibir de parte de sus padres esas instrucciones que él necesitaba para crecer. El crecimiento espiritual y de vida, vemos acá desde el versículo 33, mire lo que dice. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, de su hijo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Allí estaba este profeta recordándole a aquella madre, a María, lo que el ángel le había hablado, que le había dicho, este es el Salvador, este es el prometido de Dios y vendrá de ti. Ella sabía que eso que estaba en su vientre, que ese bebé era fruto del Espíritu Santo, y siempre había allí o un profeta o un sacerdote recordándole ese papel tan especial y tan sublime que tuvo aquella mujer de poder ser ese instrumento para que nuestro Salvador viniera como hombre a vivir con todas las limitaciones humanas para mostrarnos que sí podemos y finalmente entregar su vida por nosotros y hacer esta obra redentora. Sus padres tuvieron que ver en esto. Sus padres pudieron instruirlo, porque aquellos padres que fueron escogidos por Dios también conocían de la ley del temor de Dios y amaban a un Dios soberano. Dice versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, ¿qué dice ese 40? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Estuvo allí en el seno de una familia, protegido con unos padres que tenían temor a Dios y enseñaban y educaban a ese niño. Aunque tenía una sabiduría especial de Dios, también fue niño y necesitó instrucción y quizás también necesitó corrección. Que eso es lo importante que nosotros como padres podamos brindar a nuestros hijos. Amén. Dice también entonces
que toda sabiduría, aquella sabiduría en la que Jesús crecía cada día, en la Biblia nos enseña cuál es el principio de esa sabiduría. Queremos que nuestros hijos sean sabios, inteligentes para tomar decisiones, brindémosles el conocimiento de la sabiduría de Dios. Dice también en la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y ese temor no es un temor de miedo, es un temor donde dice es honra, que conozca de Dios, que sepa quién es Dios, que sepa su palabra, y esa sabiduría les ayudará a superar todas las cosas que como niños, adolescentes, jóvenes tengan que enfrentar en la vida. Amén. Dice entonces, miremos ya en el el versículo 41 al 52, ya aquel Jesús con 12 años, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Algunos hemos leído sobre este suceso y dice que iban como de costumbre. Ya habían unas condiciones, un estilo de vida, una costumbre bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés, que era lo que guiaba al pueblo de Israel, y este Jesús era enseñado en toda esta instrucción. Y dice que en una de esas ocasiones ya tenía 12 años, van allá a ese lugar, pero él decide quedarse sin avisar a sus padres. Qué susto que da eso cuando se le pierde a uno un hijo, ¿no? Ay, por Dios. Y cuando son traviesos y se embolatan y uno desesperado, ¿a dónde está? Yo me imagino a María desesperada cuando se dan cuenta que ya han caminado un día y el hijo no está por ninguna parte. Y el padre también la angustia. Y tenerse en que devolver. Y dice aquí que se devuelven entonces a buscarlo. Y el versículo 48 dice: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí nos damos cuenta, y aunque no está explícito, llegan unos padres y hacen un reclamo normal, como lo hacemos a nuestros hijos cuando nos meten un susto, cuando desobedecen. Y cuando dice ellos no entendieron, es que quizás, y especulemos un poco, María le diría: ¿cómo así? Que en las cosas de su padre usted se vaya mismo con nosotros, y no tenía por qué quedarse. Yo no sé si ella también tendría algún rejito como el que yo tenía y pringaba de vez en cuando. Seguramente, porque acá dice el versículo 51, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él aprendía obediencia, aprendía respeto, aprendió que no era como él quería, que estaba sujeto a unos padres que Dios en su perfecta voluntad le había colocado para su vida. ¿Ve? Dice también: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y yo me imagino ya a Jesús adolescente, después de esos 12, aprendiendo obediencia con sus padres, sujeto, estudiando también, porque aunque en ese tiempo no había ni escuelas ni colegios, sí había unas sinagogas, y eso eran los centros de estudio, donde todos tenían que ir a instruirse en la ley de Dios y en las leyes del pueblo de Israel, en sus costumbres y en todo lo que les rodeaban. Y Jesús también tuvo que ser un estudiante, y me imagino un estudiante juicioso,
dando ejemplo y dando testimonio de ese crecimiento, no solo espiritual, sino también ¿qué? De vida, crecimiento de vida. Capítulo 3, versículo 21, nos muestra ya otro momento en la vida de Jesús y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también ¿quién? Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso de él bautizarse, algunos diríamos, bueno, pero es que el bautismo el bautismo es un significado de arrepentimiento, ¿no? De morir al pecado y levantarse a la nueva vida. Y es verdad, eso significa el bautismo. Pero Jesús quería darnos ¿qué? El ejemplo. Él lo hizo para mostrarnos la manera y la importancia de morir a la carne y levantarse a una nueva vida para Dios. Amén. Y por eso encontramos en la palabra también esa enseñanza. De modo que el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Él quería enseñar también y nos dejó allí las pautas. A los padres de traer a nuestros hijos a presentarlos al Señor. A los padres de instruir a los hijos en todo momento y en toda circunstancia. Pero también Él a enseñarnos a nosotros la importancia de realmente decirle a Dios: creo en ti y quiero un cambio de vida, y por eso me bautizo y por eso me levanto para ser una nueva criatura. Amén. Dice entonces el versículo también, miremos allí en 3:23, nos muestra ya en el capítulo 3 también, encontramos desde el versículo 23 al 38, nos muestra lo que es la genealogía de Jesús. La palabra genealogía quiere decir la ascendencia, de dónde, de qué familia proviene Jesús. Todos nosotros tenemos una ascendencia, ¿verdad? Mi ascendencia viene a ser mi madre, la madre de mi madre, o sea, los padres de esos que vienen a ser mis bisabuelos, y luego mis tatarabuelos, y de ahí para arriba. Y en ese estudio que ahora le llaman, secularmente, nuestro árbol genealógico, ¿han escuchado esa palabra? Árbol genealógico, pues es esto, la genealogía. ¿De dónde proviene usted? En uno de los estudios que realicé en la universidad me dieron una materia muy bonita sobre eso, y tuve que hacer de tarea mi árbol genealógico, y empecé a investigar de la familia de mi padre, sus ascendentes, hasta dónde llegaba, y esa rama fue cortica, ¿saben? No llegué sino como al bisabuelo, y de ahí no había razón. Y una sola abuela, la mamá de mi papá, luego mi papá, y hasta allí llegó mi árbol por ese lado. Pero por el lado de mi madre, ese árbol llegó a darme cuenta que una tatarabuela era española, y llegó y se casó con un casi indio Agudelo, y desde allí se vino toda esa rama de gente. Y por eso mi madre es Agudelo de la Pava. Vea, y ella es pinchadita cuando dice de la Pava, es español ese apellido. Bueno, ahí lo descubrí mirando mi genealogía. ¿Sabe la genealogía de Jesús? Aunque uno a veces lee y entonces uno empieza a leer algo así. Escuchen lo que uno lee allí. Entonces uno dice, miremos bien el versículo, dice del 23 al 38, mire, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí. En este caso, y con las costumbres del pueblo de Israel, la genealogía la hablaban por parte de el padre, la línea paterna. Y entonces aquí encontramos una línea paterna que es José el carpintero, el esposo de María.
Pero una de las costumbres también del pueblo de Israel era que se casaban entre parientes, porque el pueblo de Israel no quería que su linaje se contaminara con gente que no fuese judía. Entonces resulta que en la historia y mirando la genealogía de María, ellos terminaban siendo parientes como en un segundo grado, como unos primos así, segundo, tercer grado. Entonces en ese lineamiento familiar contaban a aquel hombre que representaba al padre para hacer esa genealogía, la cual era la misma de María, ya que eran parientes lejanos. ¿Sí me voy a entender allí? ¿Listo? Luego de pronto investigamos la genealogía de María, si la encontramos con los historiadores y se las cuento y vamos a ver cómo coincide. El caso es que aquí entonces se empieza a decir José, hijo de Elí, y luego sigue hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, y empiezan solamente a decir que cada uno de esos era el hijo de este, el hijo del otro, el hijo del otro, y sigue toda esa genealogía nombrando los hijos por esa línea hasta que llegaba al mayor, al ascendente mayor. Miren el versículo 34, donde nos habla desde el 23 que dice, hijo de Aminaat, el cual era hijo de Arán, Arán hijo de Esrón, Esrón hijo de Farés, hijo de Judá. Y Judá, hijo de Jacob. Y aquí uno dice, bueno, ya apareció uno conocido. Jacob, el cual era hijo de ¿quién? De Isaac. ¿Se acuerda que era Jacob y Esaú? Pues Jesús venía de la línea de Jacob. Y Isaac fue hijo de ¿quién? De Abraham. Ese fue el que tuvo un hermanastro, pero cuentan a Isaac como el hijo de la promesa, porque su hermanastro fue el hijo de la esclava. Y entonces allí hubo también dos líneas de familia que hoy representan dos pueblos que en sus orígenes serían hermanos de padre, pero hoy son enemigos. Y todos estos años de historia vemos a dos pueblos enfrentados que vienen de un solo origen, que era Abraham. Para que investiguemos y leamos en la Biblia y no creamos tanta cosa que hablan, porque la Biblia sí nos muestra la verdad de la misma historia. Sigue acá entonces y nos damos cuenta que Abraham era hijo de Taré y Taré era hijo de Nacor. Recordamos cuando Dios llama a Abraham y le dice sal de tu tierra, de tu parentela, y entonces empiezan a nombrar todos esos personajes que habían antes de Abraham, donde también llegan hasta, dice, el hijo de Sem, quien era hijo de Noé. Miren cómo se va empatando esta genealogía. Noé tuvo 3 hijos, que eran Sem, Can y Jafet. Pero por la línea de Sem, la descendencia, venía ese José, esposo de María, y por lo tanto María. Era hijo de Noé, y Noé, hijo de Lamed, Lamed, hijo de Matusalén, que este es el personaje que cuando uno dice, tiene como 98 años, dice, uy, este ya casi parece un Matusalén, porque dice en la historia que Matusalén fue el que vivió muchísimos años. Me imagino que dejó mucha descendencia también. Matusalén fue hijo de Enoc, y Enoc hijo de Jared, Jared hijo de Matalael y hijo de Cainán. Si usted necesita un nombre, aquí va a encontrar muchos nombres para que le pongan algún bebé, pero tengan misericordia cuando lo busquen, ¿no? Y terminan el 38 diciendo, hijo de Enos, este Enos era hijo de Sen, y Sen era hijo de ¿quién? De Adán, y Adán hijo de Dios. Y hasta allá llegó esa genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Es bonito uno conocer esa historia, es bonito leer la Escritura. Todo lo que allí está lo vale y está por un propósito especial. No era por llenar un libro,
es porque cada contenido tiene un propósito. Y dice que muchas cosas no quedaron escritas allí. Quedó escrito lo que Dios quería que la humanidad y que sus hijos conocieran para poder ser salvos. Amén. Entonces, en esa descendencia vemos que Jesús fue de esa línea escogida por Dios. Y miren ya en el capítulo 4, cómo también aquí se pone a prueba aquellas disciplinas espirituales que Jesús había aprendido en su vida desde su nacimiento, pero también aquellas otras disciplinas también de vida para saber y estar seguro y conocer quién era Él y poder pararse firme frente a la tentación. Este capítulo 4 nos habla de esa tentación que llega a la vida de Jesús. ¿Qué hace Satanás tentando al Hijo de Dios, queriendo dañar los propósitos, el propósito especial por lo cual Jesucristo había venido al mundo? Amén. Que lo encontramos allí cuando la palabra de Dios nos dice: de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué más? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito divino y sobrenatural de Dios, para que Jesús pasara por una vida humana normal como la de todos los hombres, con las mismas limitaciones que como humanos podemos llegar a tener, pero con las mismas oportunidades e instrucciones de vida que también podemos tener si nosotros queremos ser hijos de Dios. Amén. Dice entonces que Satanás llegó a tentarlo a Jesús, y llegó en un momento donde humanamente en su carne Jesús podía haber estado débil. Porque dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días fue tentado por el diablo, porque Jesús pasaba de estar en ayuno. ¿Cuántos días de ayuno? 40 días de ayuno. ¿Y sabe qué hace el Satanás? Viene a tentarlo también por 40 días. Porque él sabe lo que nosotros hacemos, pero Él nunca sabrá lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso debe estar allí guardado para podernos defender de las acechanzas del diablo. Y entonces Jesús fue tentado en 3 áreas de su vida, las mismas áreas que nosotros tenemos. Fue tentado en su área, en su carne, en su cuerpo, en su necesidad natural. Mira el versículo 3, dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Él sabía que venía de un ayuno. Dios mío, y si uno con un ayuno de mediodía, a las 12 ya le están sonando el estomaguito, imagínese 40 días. Hasta veríamos nosotros las piedras como un pan. Él sabía dónde tentarnos. El enemigo conoce nuestras debilidades, y es en nuestra debilidad donde él siempre va a querer tentarnos. ¿Cuál es tu debilidad? Analízalo. ¿Cuál es tu debilidad? Porque esa siempre Satanás la utilizará para tentarte. Y dice que le mandó: hágalo si usted es hijo de Dios. Pero Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y él pudo fortalecer en la debilidad que podía haber tenido, se fortaleció en la palabra de Dios. Y por eso nombró: escrito está. Luego entonces el diablo quiso tentarlo en su área emocional. Y él diría: bueno, si aguantó 40, va a aguantar más. Entonces vamos a mirar en sus emociones, porque son nuestras emociones también el campo donde Satanás utiliza sus artimañas para llevarnos a fallar a Dios. Es en esas emociones que a veces nos controlan. ¿Y qué tipo de emociones? Nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades quizás corporales como ser humano.
En toda esa área emocional, Satanás también estará listo para mirar una manera de podernos hacer fallar y de hacernos pecar y de hacernos daño. ¿Ve? Y quiso tentar a Jesús y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Saben, el diablo es tan atrevido que regala lo que no le pertenece y ofrece lo que no le pertenece. Nunca Dios le ha entregado lo que Él creó a Satanás. Es una mentira de Satanás. Él no tiene autoridad más de la que Dios le permitiera. Y Él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Aplaudan al Señor. ¿Sabe qué autoridad tiene? La que nosotros le permitamos. Lo que nosotros le permitamos hacer en nuestra vida, eso Él puede hacer. Pero si así como Jesús decimos, escrito está, la palabra de Dios dice otra cosa para mí, Él no puede hacer nada que usted y yo no le permitamos hacer. Amén. Y aquí Jesús dejó esto sentado como ejemplo. Y allí estaba en calidad de hombre. No estaba en calidad de hijo de Dios con su poder y su gloria. Él estaba en calidad de hombre para mostrarnos que como hombres también podemos vencer la tentación de Satanás. Amén. Entonces dice que cuando Jesús escucha esto, le responde y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le contestó con autoridad y reprendió a Satanás. Y Dios y el Espíritu Santo también nos ha dado esa autoridad a nosotros. Podemos reprender aquellos pensamientos que quieran embargar nuestra mente, aquellas emociones que quieran llevarnos a defraudarnos nosotros mismos o a defraudar a Dios. También tenemos autoridad para controlar aquello que Satanás quiera meter a nuestra vida. Dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esta fue la tercera forma en que Satanás quiso tentar a Jesús. La segunda fue diciéndole, todo eso te lo doy. A veces la ambición o la necesidad nos puede llevar a cometer errores. Tenemos necesidades, busquemos al que todo nos lo da, pidámosle a Él. Tenemos sueños, planes, no digamos ambiciones, porque esa palabra ambición suena incorrecta. Sueños, planes, anhelos. Queremos muchas cosas, Dios no las puede dar porque a Él le pertenece el oro, la riqueza, la plata. Él puede darnos y quiere darnos porque Él quiere vernos felices. Amén. Pero no recurramos a aquellos que dan algo para atrapar nuestra alma y nuestra vida. Quiso tentar al Señor aún con lo que no le pertenecía. Y en la tercera, quiso tentar a Dios en su orgullo. Y le dijo y le expresó la palabra. Mire, Satanás también sabe de Biblia. ¿Sí ve cómo le habló de lo que estaba escrito? Él sabía y le dice, escrito está, a responder lo mismo que Jesús le decía, con sus mismas palabras. No se deje engañar. A veces Satanás también se conoce la Biblia para llevarnos a dudar de la palabra de Dios, interpretarla a su amaño para que nosotros dudemos. Y le dice, mire, es que aquí dice así, y usted mira y dice, ay, sí, así dice. No, lea el contexto de esa parte que le están llevando a dudar de lo que Dios ya nos ha enseñado y nos ha hablado en su palabra. Y aquí Satanás nos muestra eso. Él puede conocer palabra, pero él no tiene la sabiduría de Dios. Amén. Dice entonces que tentó a Jesús para que él dijera, bueno, sí, voy a demostrarle a este diablo que yo soy el Hijo de Dios y que tengo poder, porque la palabra dice que si yo me tiro acá, los ángeles van a venir y me van a... Eso era lo que Satanás le decía. Tírate desde allá,
porque escrito está que los ángeles van a venir y te cogen. Y entonces él había podido hacerlo, era el Hijo de Dios. Podía decir, bueno, voy a demostrarle a este diablo que tengo poder y que los ángeles me sirven. Pero ¿qué le respondió Jesús? Dice, y Jesús le dijo, versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le mostró que sí era el Hijo de Dios y lo reprendió, finalmente diciéndole, no tentarás, hasta aquí llegó tu tarea. No tienes autoridad para tentar al Hijo de Dios. Amén. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús también en su vida en la tierra tuvo que luchar constantemente con Satanás. Él también tuvo que librar la batalla que nosotros libramos. La batalla de tentaciones, de tropiezos, de dificultades. Pero él pudo vencer porque había crecido en disciplinas espirituales y seguía creciendo y buscaba cada día el estar a solas con su Padre para fortalecerse, porque también llegó a sentir dolor, también hubo momentos de enojo, también hubo momentos de desilusión con sus mismos discípulos. Él sintió todas las sensaciones que nosotros podemos llegar a sentir. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y esto para enseñarnos no solo la necesidad de fortalecernos cada día, de prepararnos en cualquier situación que pueda llegar a nuestra vida, sino también para demostrarnos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Versículo 16 al 19 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ve? Era ejemplo también de asistir al templo, de leer la palabra, de dar testimonio. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice que Él habló a sus más cercanos, fue allá a la tierra donde vivió, donde creció y quiso dar testimonio, primero a su casa, a su gente, ¿sí? Pero al leer la historia nos damos cuenta que muchos de aquellos cercanos no fueron los que le recibieron, quizás fueron los que más le criticaron, más le juzgaron y más le abandonaron, pero él hizo su tarea. A veces queremos como hijos de Dios dar testimonio a nuestra familia. ¿Cuántos anhelan poder tener a toda su familia en los caminos del Señor, verdad? Muchos anhelamos. Y es difícil y a veces pueden pasar años para que aquella familia, aquel familiar entienda. Pero llega el día en que esa palabra que nosotros les demos, pero también ese testimonio va a llegar a la vida de ellos. Así como Jesús no se cansó de clamar por su pueblo, nosotros también no nos cansemos de clamar por nuestra familia. No digamos, no, es que ya no tiene arreglo, es que está perdido en la droga, es que ya me cansé de hablarle. No, sigamos haciendo nuestra tarea, porque mientras que el Señor no haya venido, hay oportunidad de salvación. Amén. Y eso es lo que debemos tener presente en nuestro corazón. Jesús inicia entonces su ministerio preparado para hacerlo y va allí a la sinagoga y les habla con la palabra, con la profecía y les muestra cuál es su tarea. Amén. De ahí en adelante vamos a conocer toda esa escuela que Jesús hizo con sus discípulos, enseñando y haciéndolos que ellos fueran discípulos y luego maestros. Y desde allá viene
esa bendición de nosotros poder conocer la palabra de Dios. Y de nosotros depende, pero necesitamos crecer, cada día crecer en esas disciplinas espirituales y de vida que nos permitan aún ganar a nuestros seres amados sin ni siquiera tener que hablar. Que solo miren nuestra vida y digan, yo quiero esa vida, yo quiero ese cambio, yo anhelo ese gozo que hay en su corazón aún en medio de un problema. Amén. Y eso va a mostrar que estamos haciendo nuestro trabajo. Qué lindo poder hoy, en un día de la cena del Señor, estar en este lugar. Está haciendo mucho calor, sí. Es duro a veces estos momentos. Llegará el momento de ya tener esa frescura. A veces pensamos que es fácil, pero ahí estamos en la tarea para poder mejorar. Y vamos a hacerlo lo más pronto que podamos hacerlo, porque ya el dinero de esta actividad está, pero necesitamos encontrar quien haga el trabajo correcto, porque es algo que no es fácil. Pero qué bueno poder nosotros estar acá. Mira, así nos corra el sudor. Son 2 horas que recibimos del Señor y que es bueno no desaprovecharlas. Amén. Vamos entonces a prepararnos para recibir la cena del Señor. Y yo invito acá que pase Pastor Carlos Eduardo para que nos ministre esta cena. Démosle gracias al Señor y pidámosle que podamos seguir su ejemplo, que así como Él nos demostró que podemos crecer cada día espiritualmente, nosotros también podemos hacerlo. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor Jesús por tu ejemplo, por tu vida, porque en cada parte y en cada etapa de tu vida nos demostraste que sí podemos ser verdaderos hijos de Dios. Gracias por tu amor y gracias por tu obra redentora para darnos salvación y para darnos esa seguridad de que somos libres en ti, Señor. Gracias Dios. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a prepararnos en esta mañana para nuestra cena. Yo quiero que los que vamos a tomar la cena nos pongamos en pie, que han sido bautizados, han dado ese paso a las aguas en obediencia. Y estamos con el Señor listos para una milla más, un tiempo más, un mes más. Algo especial que la palabra nos dejaba hoy, si usted atendió a esa palabra, es que Jesús fue crecía desde niño presentado y fue creciendo en su disciplina espiritual, fue avanzando, fue creciendo y pudo desarrollar ese carácter de decir, voy a amar más a Dios, voy a seguirle hasta el final. Pasó por todas las situaciones, pero Jesús se mantuvo fiel y es el maestro a seguir por excelencia. Esta mañana la cena representa también ese paso de crecer, seguir avanzando, porque cada vez que nosotros celebramos una santa cena, ¿sí?, es diciéndole al Señor, Señor, renuevo ese pacto contigo, vuelvo a seguir una vez más. Lo lindo y curioso de la palabra es que cuando tú y yo lo hacemos, recibimos esa bendición de Dios de una nueva oportunidad. Dice, un pacto nuevo, dice Pablo en primera carta a los Corintios, un nuevo pacto anuncias cuando tomas la cena. Pero además hay algo especial y lindo, es que la cena también nos da una nueva oportunidad para seguir creciendo en el Señor. Entonces, esa nueva oportunidad hay que aprovecharla. Por eso es que yo siempre les digo, así usted esté pasando en situaciones difíciles, así usted diga, no, yo no soy digno, no estoy bien, me he portado mal, todo. Yo quiero decirte algo. La cena es una oportunidad de perdón, de salvación. Y te lo voy a decir así. Judas no tenía que haber sido aquel que traicionó al maestro. Porque algunos piensan eso, que Judas fue el marcado, él era el que tenía que hacerlo. No. Mire, es tan lindo el amor de Dios que cuando usted lee antes ahí en los evangelios que Judas traicione a Jesús, tomaron la cena. El maestro les preparó la cena y se la sirvió a ellos, aún a Judas se la sirvió.
¿Sabe para qué? Para que Judas reaccionara y buscara el perdón. Judas tomó su decisión, como Pedro también la tomó, porque Pedro negó al Señor también. Pero la diferencia fue que Pedro pudo reaccionar después, buscó, no tomó una decisión trascendental. Judas tomó una mala decisión, y tan mala que ya no había oportunidad, porque se mató, se ahorcó. ¿Y por qué refiero esto esta mañana en la cena? Porque algunos a veces decimos, y me meto ahí, no voy a tomar la cena porque tuve un error, porque la embarré, porque esto. No estoy diciendo que entonces fallemos al Señor y volvamos a empatar, no. Pero sí estoy diciendo, si hay hoy una oportunidad para que enderezcamos nuestro camino otra vez, para que volvamos a renovar ese pacto con Dios, para que volvamos a tener esa relación nueva con Dios, yo creo que es mejor aprovecharlo. ¿Qué piensa usted? Creo que es mejor que lo aproveches. Por eso, si hoy estás ahí y dices, no, ¿será que sí lo tomo o no? Yo te digo, tómalo. Toma una decisión y dile, Señor, aquí estoy, voy a tomar. No importa, sí, no he sido el perfecto, no he sido el mejor, pero lo voy a hacer. Voy a tomar porque yo quiero seguirte, y ya, con mis errores y todo, aquí estoy. Por eso cierra tus ojitos, ¿listo? Ahí donde estás. Y vas a agradecer al Señor por esa oportunidad que Él nos da de poder tomar la cena. Ore al Señor, cierre sus ojos mientras los diáconos van pasando, se van preparando. Usted ore al Señor y vamos a adorar al Señor con una canción, pero usted póngase ahí en ese ambiente y dígale, Señor, qué linda oportunidad que me das, un nuevo mes. Hoy estamos celebrando un nuevo mes, primer domingo del mes de mayo. Dígale, Señor, gracias por la oportunidad que me das. ¿Cuántos hoy no llegaron? ¿Cuántos hoy no pudieron? ¿Cuántos hoy no existen ya? ¿Cuántos hoy no viven? Pero tú me has dado vida, tú me has dado la oportunidad. Hable con Dios, dígale ahí, aquí estoy dispuesto una vez más a renovar el pacto, una vez más a seguir adelante, una vez más a decir, aquí estoy, no importa, voy adelante, porque es el Señor el que nos perfecciona, es el Señor el que nos cambia, es el amor de Dios el que transforma nuestras vidas, no nosotros, es Dios. Nos tenemos que disponer. Disponte ahí, dile, hoy aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte, dispuesto a adorarte. Padre, vamos a tomar la cena. Hoy nos disponemos para ti. Recibe nuestro corazón humilde, contrito, humillado. Hoy queremos una vez más renovar el pacto, una vez más aceptar tu amor, una vez más seguir adelante. No importa la circunstancia, no importa la tentación, no importa los problemas. Yo quiero seguir firme contigo, Señor. Por eso hoy voy a tomar la cena en esa decisión firme de seguirte. Te adoro y te exalto en el nombre de Jesús. Los diáconos pueden ir pasando en esta hora. Tome usted ahí sus elementos en esta mañana. Vamos a decirle, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Cántaselo. Y mi voz, mientras cierras sus elementos, oirás entre las multitudes cantar. ¿Y qué vamos a cantar? Dile con nosotros, el himno es el Cordero de Dios. Recuérdalo, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría, dice, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Como dice la iglesia, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
Vamos a adorarle. Ante ti. Ahí con sus elementos. Dile. Adorando frente al mar de cristal. Entre la multitud. Entre la... Adórale, adórale, adórale. Multitud. En asombro. Aquí estoy, Señor. En la sombra allí me habré de postrar. Falta este lado aquí, todo este lado. Y mi canto uniré. Todo este lado, Mario, todo este lado. A millones proclamando de rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Sabiduría suya, suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, 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 santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Tus elementos, dale gracias, dile gracias. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia en esta mañana, precioso Rey. Muévete, muévete, muévete aún ahí en nuestra cena. Muévete, muévete, que tu gloria se mueva, que tu gloria se mueva, que tu gloria se mueva, que tu gloria se mueva en esta mañana. Que sea tu presencia llenando este lugar, nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ser rendido a ti está en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad, gracias por tu bendición, gracias. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono, solo tú, Señor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él, todo lo que existe es por él. Mientras la música sigue sonando ahí con el coro, digno es él. Va a sonar el coro ahí, melodía, melodía. Usted cierre sus ojitos. Hay un ambiente hermoso esta mañana. Hay un ambiente poderoso esta mañana. Yo no sé si usted puede sentirlo ahí. Cierre sus ojitos, solo concéntrese en lo que va a hacer. Es un momento sublime, 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 sublime. Solo para Él, tú y Dios, tú y Dios. Concéntrate, solo Él, tú y Dios. Y vas a adorarle ahí y vas a decirle: Señor, aquí estoy dispuesto, dispuesta para una vez más renovar ese pacto contigo, renovar ese pacto contigo, renovar ese pacto contigo. Ayúdanos, háblanos, llénanos, ministranos. Vamos a dejar solo los instrumentos, ¿listo? Ahí está su presencia, solo adórale ahí. Escucha esa melodía, concéntrate en lo que estás haciendo. Quiero que antes de tomar los elementos le des gracias, dale gracias, dale gracias. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Deja que Él te envuelva. Dile ahí con tus elementos ahí en la mano, dile: aquí estoy, lléname, lléname.
Lléname una vez más, dame la fuerza, una vez más dame la pasión, una vez más renueva el fuego del don de Dios que está en mí. Aviva ese fuego, como dice Pablo a Timoteo, aviva otra vez ese fuego en mí, Señor, porque la cena representa esa renovación de su espíritu, esa renovación de su poder. Mientras suenan más suavecito ahí los instrumentos, quiero que vaya destapando sus elementos, por favor. Destápelos con cuidado. Ahí donde está, destape el pan. Vaya destapando otra vez los elementos, por favor, con cuidado. Vaya haciéndolo. Si usted no puede con la copita, pida el favor, no se vaya. ¿Listos? Abra esos elementos, ábralos. Concéntrese. Esté ahí, no se desconcentre. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está hablando Pablo a los Corintios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, deja el piano ahí solito ahí, tomó pan. Wow. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pero así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto, escuche esto, nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte, el amor, el sacrificio del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Hoy es un regalo para nosotros estos elementos. Estos solo son símbolos, un pancito y un zumito de uva. Son elementos nada más, símbolos. Pero lo gran y lindo es el significado. Su muerte nos dio vida. Su muerte nos dio una oportunidad. Su muerte es la que nos vivifica, lo que nos da una nueva oportunidad. Es su muerte y es su resurrección la que nos dio vida eterna. Hoy yo quiero que tú disfrutes de esto. Y lo vas a tomar ahora, yo te voy a indicar. Lo vas a tomar cuando te indique. Y cuando lo hagas, disfrútalo. Dile: Señor, gracias. Míralo como si fuera lo mejor. Y es que es lo mejor que Dios nos pudo dar. Lo mejor. Porque si no, estaríamos perdidos sin Él. Quiero que entonces tome el pan. Vamos, coja el pan, cómalo en este momento. Tome el pan, cómalo y dele gracias a Dios en su mente ahí mientras lo come. Ahora tome el zumo de uva. Disfrútelo ahí. No deje sus elementos, cójalos en la manito, no los deje en la silla. Y cierre sus ojitos. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El pacto que hoy hacemos otra vez con Dios es de serle fiel hasta el final. No importa cuán fuertes o cuán débiles seamos, porque no depende de nosotros, es Él en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada día estar firmes con Él, cada día amarle más, cada día buscarle más. Por eso con tus elementos ahí, cierra tus ojitos. Hay un ambiente hermoso en esta mañana. Perdóneme que me ocupe un poquito. Quiero que hoy lo haga sintiendo esa presencia del Señor. Cierra sus ojos y diga al Espíritu Santo: aquí estoy, aquí estoy.
Hoy renuevo mi pacto contigo. Hoy renuevo mi pacto contigo. Lléname. Abrázame en esta mañana. Aquí estamos. Gracias, papá. Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por haber hecho todo ese plan celestial para salvarme. Gracias por haber hecho todo ese movimiento celestial para salvarme. Que viniera tu hijo, que se entregara por mí en la cruz, siendo inocente. Gracias por todo, porque ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Ore ahí un ratico, ahí un momentico más. Deje que el Espíritu de Dios se mueva ahí. Si usted siente llorar, llore ahí en la presencia de Dios. Disfrútelo, dígale: Señor, aquí estoy yo. Me siento feliz de estar contigo. Ayúdame a no soltarme de tu mano. Ayúdame a no soltarme de tu mano. Yo quiero estar hasta el final, como dice ahí el texto. Hasta el final. Sea que me toque partir o sea que tú vengas, hasta el final quiero estar pegado de tu mano. No nos soltemos, iglesia. No nos soltemos de su mano. Hoy los tiempos son muy duros y el enemigo eso es lo que quiere, soltarnos de su mano. Hoy aférrate a su mano. Aférrate a sus brazos de amor. Dile hoy: aquí estoy, Señor. Renuevo mi pacto contigo. Renuevo mi pacto contigo. Renuevo mi pacto contigo. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. En la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Padre Celestial, en esta mañana queremos dar gracias por todas estas bendiciones que tú nos has dado. Aquí en esta urna representada cada acción de gracias que hoy traemos delante de ti. Y queremos, Señor, presentarlas hoy, iniciando este nuevo mes de mayo, Señor. Gracias por todo lo bueno. Quiero que cierre sus ojitos, ore conmigo. Padre Celestial, gracias, gracias, Señor, por todas las cosas lindas que nos has dado. Aún en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de rumores de guerra, de guerras, de robos, de tantas cosas que están a nuestro alrededor. Pero aún en medio de todo, tú sigues siendo fiel, Señor. Por eso hoy levantamos, Señor, delante de ti acción de gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por mi esposa, gracias por mi hija, gracias por el esposo, por la esposa de cada uno de mis hermanos, por sus hijos. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por el vestido. Gracias por el calzado. Gracias por el vehículo que tenemos. Gracias por la casa donde estamos. Gracias, Señor,
porque proteges nuestra vida de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, de todo robo, de toda muerte. Gracias, Señor, porque cuidas nuestro futuro, porque aún, Señor, nuestros sueños son realizados, porque aún, Señor, nuestros proyectos se hacen realidad, solo porque tú estás con nosotros. Por eso hoy levantamos, Señor, acción de gracias. Por eso hoy te decimos gracias. Diga conmigo, iglesia, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus prodigios, por todos, Señor, tus grandes hechos en nuestra vida, porque qué sería de nosotros sin ti. Hoy iniciamos un nuevo mes reconociendo tus bendiciones, recordándolas y exaltándote. Sabemos que mientras nosotros te glorificamos, tú te encargas de esas peticiones que ya, Señor, tú conoces. Hoy solo te alabamos, hoy solo te bendecimos, hoy solo te exaltamos y levantamos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice la iglesia, Padre Celestial, te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes de todo peligro, de todo mal. Salimos de este lugar, mandó de tu presencia, porque ella nos acompaña en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Levántese. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová estará alrededor de su pueblo. Así Jehová estará alrededor de su pueblo.